Yo puedo decir, de repente el diseño no se ajustó al canon, ¿no? No, esto no es, está bien, no importa. Pero yo tengo que validar. Si no, puedo escribir un artículo de 20 páginas, no, puedo decir muchas cosas, pero no he podido llegar a demostrar que lo que concluye es cierto. Eso es lo más relevante y es donde tenemos que poner atención. Porque en la práctica nosotros estamos a veces queriendo, como quien dice, llevar la fiesta en paz y decimos, bueno, sí, este ciclo tiene cosas buenas. Nadie hace las cosas malas por hacerlas mal en ciencia. Por lo general ocurren errores metodológicos. Eso es lo principal. ¿Qué aprendemos en lectura crítica? A detectar errores metodológicos. Nosotros buscamos detectar errores metodológicos que van a invalidar la conclusión. Puede ser que las invaliden total o parcialmente. Eso es lo más relevante. No se imaginan la cantidad de información, voy a llamarlo así, basura científica que existe. Estamos expuestos a una gran contaminación. Es por eso que este curso existe, es por eso que hay un interés de la universidad en que ustedes puedan poner atención en este proyecto. Es muy relevante. Yo puedo hacer una clase clínica o de repente de cirugía, ¿sí? Yo puedo hacer una clase brillante, puedo exponer las técnicas, puedo exponer los tratamientos, pero eso lo digo yo. Pero hasta qué punto lo que yo digo es totalmente cierto. Para eso existe el método científico. El método científico es objetivo, no es subjetivo. No depende de lo que yo diga o de lo que de repente soy buena gente, hablo bonito, no. Es objetivo. Entonces, es muy relevante que cuando hagamos lectura crítica, enfoquémonos en los objetivos, los métodos y las conclusiones. ¿Okay? Eso es lo que ahí tenemos que mirar con discernimiento. ¿Okay? Tenemos que aprender para eso a ver cómo es el método científico, cuáles son las metodologías, hay que ver todas las pautas que estamos dando, ¿no? El día de hoy vamos a entrar un poco algunas ayudas, ¿ya? Hemos comenzado las primeras prácticas y todavía no estamos aplicando los checklists que están estandarizados. Yo normalmente, regularmente, durante hace muchos años, ¿no? Me recarga mucho mi labor, la verdad, porque imagínense, yo tengo labor profesional como médico, tengo mi paciente, yo soy cirujano, ¿okay? Tengo mi actividad y tengo docencia, tengo mi familia. Entonces, dentro de ese escenario, me mandan artículos científicos de revistas de todo el mundo y yo tengo que revisar. Por eso no me pagan. Es un desprendimiento de parte de todos los científicos, las personas dedicadas a la ciencia. Un desprendimiento. Nosotros lo hacemos porque para colaborar con el desarrollo de la ciencia y mejorar la condición de los pacientes. Y tengo que revisar artículos permanentemente. ¿Okay? Eso da cierto expertise. Porque yo de frente entro al artículo y voy a mirar 3, 4 puntos y ya tengo una idea, ya hago mi comentario. Pero soy una persona que tengo probablemente cerca de 300 artículos revisados. Es bastante. Entonces, pero eso no podemos decirlo con ustedes, estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que comenzar despacio. Hay que comenzar con ayudas. ¿Sí? Para eso se han creado ciertas pautas, que es lo que nosotros vamos a conversar hoy. Son pautas. Como dicen, checklist. ¿Por qué? Porque uno va, ¿no?, revisando punto por punto un artículo. Al comienzo va a ser muy útil, porque ustedes van a identificar los puntos, ¿no? Yo de mi parte agrego algunas cositas basadas en mi experiencia y eso es lo que ustedes les va a enriquecer. Pero solamente su experiencia, su continua exposición a la literatura científica es la que les va a dar ese expertise. Y ustedes van a ahorrar tiempo. Ahorrar tiempo. El tiempo es un bien que no está devaluado de cierta forma. O menospreciado quizás, podemos decir eso. Porque nosotros vivimos pensando que vamos a vivir 80 años y eso no es verdad. Puede no pasar tiempo. ¿Es verdad? ¿No? Como dice la palabra, uno planifica, vamos a ver qué vamos a hacer mañana, pero eso dependerá si Dios lo desea. Hacer así. Entonces, muy importante
que en algún momento empecemos a hacer un uso racional, ¿no?, del tiempo. El tiempo es una bendición que nosotros debemos saber utilizar propiamente, así como cuidamos nuestro cuerpo, también debemos saber usarlo. Entonces, evidentemente, si nos pusiéramos a leer y a leer y a leer y a leer toda la literatura que existe, imagínense, nos pasaremos sentados leyendo artículos nada más, y eso no es posible. Entonces, es muy relevante, al menos esperemos que al final de este curso puedan ya empezar a recuperar ese tiempo y no tener que leer tanto, sino ir apuntando más, como dice la carnecita, apuntando a lo puntual y empezar a sacar conclusiones más relevantes, ¿no?, haciendo menos esfuerzos. Un poquito creo que eso también es el mensaje de inicio, ¿vale? Muy bien, entonces hoy vamos a presentar dos clases, vamos a hacer un pequeño break de las dos, ¿ok? Vamos a hacer la clase que nos quedó pendiente el lunes, lamentablemente, disculpen, pero el tema cuando uno viaja a veces no está sujeto a los vuelos y los horarios. Y se me complicó mucho, entonces dije, bueno, vamos a hacer la domingo presencial para compensar a los alumnos. Entonces vamos a comenzar. Iniciamos, muy bien. Entonces, hay dos checklists que se usan de manera consensuada. Esto ha sido consensuado por diferentes grupos, ¿ok? Estos son unos acrónimos, STROBE y CONSA. El STROBE es un checklist que se utiliza para estudios observacionales. Ya sabemos diferenciar qué es un observacional y qué es un experimental, ¿correcto? Eso está bastante claro. Entonces el STROBE es un primer checklist que se utiliza para analizar, para hacer lectura crítica de estudios observacionales. Luego tenemos el CONSO, que es un checklist para estudios experimentales. Son los dos más relevantes. Hay otras herramientas. Esta es una herramienta de valoración de artículos científicos. Vamos a llamarlo así. ¿Ok? Muy bien, seguimos, por favor. Entonces, fíjense, en el terreno del observacional, a ver, vamos a ir aplicando algunas ideas importantes. Hay básicamente dos terrenos. Un terreno es la terapéutica. ¿Ya? La terapéutica es una herramienta esencial en la práctica médica. Nosotros aplicamos terapéutica en muchas cosas. Así, incluso cuando hablamos con el paciente, estamos en terapéutica. Porque el paciente muchas veces lo que necesita es que alguien que lo escuche. Porque hay un problema de fondo también espiritual, ¿no? Entonces es bien relevante. Pero en la terapéutica estamos hablando que puede ser una cirugía, puede ser un tratamiento medicamentoso, puede ser una terapia, una fisioterapia, son intervenciones. Ese campo debe ir por el terreno de los ensayos clínicos, ideal. Por eso las vacunas de COVID se tuvieron que hacer ensayos clínicos. Porque nosotros solamente de esa manera podemos probar la eficacia. Cuando veamos un artículo terapéutico, ¿qué es un artículo terapéutico? Es un artículo que tiene por objetivo demostrar la eficacia de un tratamiento. Presten atención. ¿Qué es un artículo terapéutico? Es un artículo que tiene por objetivo demostrar la eficacia de un tratamiento, de una intervención. Eso es un artículo terapéutico. Si eso no es un ensayo clínico, ya tenemos una primera gran limitación. ¿Ok? Entonces, claro, dicen, no puedo hacer ensayo clínico, ¿cómo le voy a dar un tratamiento alternativo a un paciente o un placebo cuando el paciente necesita que yo le dé algo sabiendo yo que hay un mejor tratamiento que otro? ¿No? Entonces hay problemas éticos, indudablemente. Es por eso que son muy limitados los ensayos clínicos. No quiere decir que no se puedan hacer, solamente que demandan mucha logística. Hay que saber diseñarlos. Y por el otro lado, ese es el terreno de la terapéutica. Pero por otro lado, nosotros tenemos un gran grupo de estudios que no se pueden llevar a los experimentos, que son los observacionales. Yo no voy a diseñar los grupos, yo no voy a aplicar a un grupo un tratamiento, al otro grupo, otro tratamiento, no los voy a asignar de forma aleatoria, como es el ensayo clínico. ¿Qué voy a hacer? Voy a observar. Prospectivamente, pero voy a observar. Voy a ver qué pasa. Ese terreno entra en el campo de la epidemiología. La epidemiología, vamos a llamarle, si quieren ustedes, una ciencia que básicamente lo que va a analizar es
sí, asociar ciertos factores a ciertos eventos, ¿no? Por lo general, muy común los estudios de factores de riesgo, por ejemplo, ¿no? Asociados a ciertas condiciones. Puede ser, por ejemplo, enfermedades crónicas, puede ser cardiovasculares, puede ser diabetes, puede ser una serie de eventos. Entonces lo que se busca es hacer ciertos factores, ver si son o no determinantes en la aparición de ciertos eventos. Y se convierten en herramientas muy valiosas de la epidemiología. Y la epidemiología ayuda mucho. ¿Por qué? Porque la epidemiología es una valiosa herramienta para la prevención. Sabemos que la prevención siempre es mejor que el tratamiento, en la medida en todos los aspectos. ¿Okay? En la medida que nosotros podamos prevenir una enfermedad, eso tendrá un beneficio para todos, para el paciente, para todo, para la sociedad, para el Estado. Lo que representa el tratamiento de enfermedades crónicas en el mundo, sea primer país, mundo, segundo, en desarrollo, lo que representa costos de tratamiento de enfermedades crónicas es increíblemente alto. Cuando son condiciones que pueden ser mejoradas con estrategias de prevención. Y los estudios epidemiológicos juegan un rol muy importante. Ahí tenemos a las cohortes, por ejemplo. Seguramente han visto en la última práctica buenos ejemplos de cómo se han asociado ciertos factores a ciertas condiciones de salud. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos esos dos grandes grupos. Tenemos los estudios terapéuticos y los estudios, ¿cómo se llaman? Epidemiológicos, los estudios observacionales. Entonces, en este campo de la epidemiología, un grupo de investigadores hicieron la llamada declaración Strobe. Ese es el acrónimo. Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology. Fortalecimiento en el reporte de estudios observacionales en epidemiología. Eso es lo que significa Strobe. Y eso nos permite, es la herramienta que estamos estudiando, ¿no? Entonces dice, ¿no? Para mejorar la comunicación de estos estudios, ¿no? También se hizo la declaración CONSOL, ¿no? Eso llevó, que ya existía, que son para los terapéuticos, ¿no? Llevó a los epidemiólogos, metodólogos y bioestadísticos, ¿no? En base a la primera declaración del CONSOL, que ya se había evaluado, que era útil en estudios terapéuticos, ¿no? Configuraron las bases de la declaración Strobe, que ya sabemos qué significa. Fortalecimiento, consolidación de la comunicación de los estudios observacionales en epidemiología hacia el año 2003. Eso tiene 20 años. Si ustedes ven revistas científicas de los años 80, el nivel de evidencia de las publicaciones científicas era muy bajo en comparación de lo que es ahora. O sea, toda la metodología, la ciencia, el método científico aplicado a la medicina se ha desarrollado de una manera increíble en los últimos 20-30 años. Y ahí va de la mano con el desarrollo del globalismo, de la comunicación que vivimos actualmente. ¿Ok? Dice, Strobe ha realizado una sistematización de los elementos clave. Ha dicho, estos puntos son puntos básicos y claves de todo estudio observacional y debemos nosotros revisarlos, ¿no? Y estos elementos clave deben aparecer en un buen artículo. ¿Okay? Recuerden un detalle, adelante. Recuerden un detalle. Lo que no está, no se asume que esté hecho, se asume que no está. Cuando algo falta en un artículo no es porque se olvidaron. ¿Okay? Cuando un científico hace un estudio y lo publica, tiene el cuidado de incluir toda la información relevante y necesaria. Aquello que no está es algo que no se hizo o es algo que se quiere ocultar. ¿Okay? Entonces nosotros no podemos decir, bueno, esta parte falta, pero bueno, de repente puedo pensar que no es relevante. Pero yo le digo, es importante que un artículo figure en información relevante y necesaria. Entonces dice, es necesario destacar que estos puntos se refieren cómo los autores explican la investigación y cuáles son los criterios a usar para valorar su validez. Nuevamente, validez. ¿Qué hacemos en lectura crítica? Validamos conclusiones. ¿En base a qué? En base a los objetivos y a la metodología. ¿verdad? Estas guías se entroncan con las guías de lectura propuestas por los pioneros de la epidemiología clínica. Acá tienen referencias y ustedes pueden complementar la lectura, que es algo
recomendable. Está pendiente el envío de las clases, sí, no me he olvidado, ya lo voy a hacer, ¿ya? Para que vayan un poco avanzando. ¿Seguimos? Entonces, se trata de una lista de comprobación. Esto va a aumentar la calidad de la comunicación. Yo recuerdo, yo inicié a publicar, yo me fui a Estados Unidos, gané una beca, ¿no? Me fui allá a estudiar. Y cuando regresé me cambiaron el chip. Yo veía acá los profesores en las conferencias, en la universidad, en los congresos, se paraban y hablaban, bueno, yo he hecho esto, ¿no? Más o menos así, me estaban unas fotos por ahí. Y era algo totalmente subjetivo, era una opinión de experto, nada más. Pero cuando estuve ahí vi que todo era estudio, decía que aburrido. Todo era paper. Entonces sustentaba una hipótesis en base a evidencia, no lo que yo digo. Yo puedo decir que soy buena gente, pero nadie es buena gente. No es justo ni uno solo. Entonces no podemos confiar simplemente en lo que decimos, lamentablemente. Entonces en ciencia menos aún. Necesitamos facts. Facts en inglés es hechos. F-A-C-T, hechos. Entonces, para aumentar la calidad de la publicación de los informes, de los estudios epidemiológicos, que deben ser obviamente artículos originales. Ya hemos diferenciado qué es un artículo original, ¿no? Y por ende valorar la calidad o hacer una lectura crítica de esas publicaciones. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Esta lista Strobe tiene, se orienta a los 3 diseños básicos. Miren, actualmente hay muchas estrategias, ¿ya? Nosotros no podemos ir sobre todo el campo de recuerden, ¿qué es una estrategia? Claro, se llama tipo, diseño, investigación, hay varios términos que aplicar, pero yo le digo, en términos generales, ¿qué es? Es una estrategia. ¿Qué es una estrategia? Es aquella metodología que voy a usar yo para alcanzar mi objetivo. Entonces, ¿cómo se enlaza? Entonces, el objetivo, primero, ¿qué cosa quiero hacer? Quiero demostrar que A causa B, quiero demostrar que A está asociado a B, por ejemplo. Muy bien, ese es mi objetivo, perfecto. Pasamos a la estrategia. Entonces las estrategias son muchas. En realidad hay varias. Actualmente cada vez se diseñan más ideas de cómo manejar. Por ejemplo, estamos desde hace poco tiempo entrando a un terreno un poco más amplio, que es el estudio, la investigación cualitativa. Esto que nosotros estamos hablando mayormente es de investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque nosotros medimos números. Entonces 5 es diferente de 8. 5 estoy fácil, digo 5 y 8. Yo puedo hacer más fácilmente una discriminación, ¿correcto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo necesito escuchar los puntos de vista de una persona? Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio acerca del estrés de los anestesiólogos durante la pandemia de COVID. Si hubo un grupo de profesionales que tuvo mayor impacto en su calidad de vida, quizás hayan sido los anestesiólogos. De hecho, muchos murieron, porque ellos son los que tenían que curar a los pacientes, estaban muy pobres. Entonces, ¿cómo puedo medir eso? ¿Cómo puedo medir yo el impacto en su calidad de vida? ¿Cómo puedo medir el estrés que han sufrido? Con una escala de 10 puntos, difícil. ¿Qué hago? Me siento, le digo, cuénteme usted, ¿qué experiencia ha tenido? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué ha pasado? Cuénteme sus anécdotas. Y yo voy escuchando y voy recogiendo información de manera verbal y después yo la tengo que analizar. Es más difícil que la cuantitativa, porque la cuantitativa, como les digo, números, ya está, es diferente. ¿Es significativo o no? Estadística. Pero ¿qué hago con otra información? Tengo que tener una capacidad de abstraerme de cualquier idea que yo tenga y poder objetivamente analizar información verbal que puede ser muy abundante. Y de hecho hay estrategias que se usan en cualitativa. Entonces, si hablamos de investigación científica, tendríamos que hablar actualmente de 2 grandes grupos, o quizás un tercero, cuantitativa, cualitativa y mixta, que tienen ambos componentes. Entonces se va abriendo un poco el campo, vamos de la medicina basada en evidencias, empezamos a incluir a la medicina basada en valores. Y tenemos un enfoque más holístico. ¿Qué es holístico? Es integral de la persona. La persona no es un número.
El mejor tratamiento disponible en la actualidad para una enfermedad basado en todas las evidencias y en el mejor metaanálisis puede no ser útil para un paciente específicamente. Puede no serlo, por muchos factores. Es más, surge otro concepto más, la medicina de precisión. Antes, una persona se enfermaba, en el campo del cáncer se ha avanzado mucho eso. Antes decíamos, bueno, tenemos leucemia, linfobia crónica, linfocítica crónica. Muy bien, tenemos una enfermedad. Entonces, para esa enfermedad es este tratamiento. Pero ¿qué ocurre? Que hay una individualidad. Actualmente en el cáncer, probablemente ya lo saben ustedes, se van a hacer estudios genéticos, se van a hacer líneas celulares con patrones genéticos que van a individualizar el tratamiento. Por eso recuerdan en la clase que hicimos de inauguración que yo les decía que la medicina es una ciencia de verdades transitorias y relativas. ¿Qué quiere decir? Que ustedes aplican un tratamiento a un grupo de personas y no todos van a responder igual. Pero ¿cómo no van a responder? Todos son seres humanos, sí, pero hay individualidad, hay patrones individuales que van a hacer que la respuesta sea diferente. ¿El éxito en qué van a dedicar? Bueno, pues tendríamos que hacer entonces un tratamiento diferente para cada paciente. No, sería imposible. Nosotros no podemos tratar de hacer, supongamos que la población sea 1000, hacer 1000 tratamientos. No podemos hacer eso. Entonces tenemos que empezar a identificar rasgos, patrones, a individualizar mejor, a considerar las decisiones en base a las perspectivas del paciente también. Y muchas veces puede. Yo le puedo decir, mire, lo mejor tratamiento para su enfermedad es este. Y el paciente puede decir, ¿sabe qué, doctor? Pero yo no quiero pasar por ese proceso porque no lo voy a poder soportar. Sé que es el mejor tratamiento, pero yo no lo deseo. Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento para el paciente? Entonces tenemos que empezar a abrir una mente. Empezamos a abrir la mente, empezamos a considerar, ¿no? Si bien es cierto, tenemos algoritmos, tenemos mucha información, tenemos IA actualmente que nos está ayudando a tomar decisiones, porque crean algoritmos para tomar decisiones, pero se basan en información previa, se basan en información que no está totalmente validada. Ojo, pero está publicada en el Journal of American Medical Association, está publicada en Lancet, sí. Si ustedes vieran cómo es la revisión de pares, entenderían cuán malo puede ser el proceso. Yo reviso artículos, pero yo lo tengo que hacer en mi tiempo libre. Y no me llega un artículo al mes. Me llegan 4 o 5 a la semana. ¿Cómo vamos a revisar eso exhaustivamente? Es imposible. ¿Qué ocurre? Deficiencias en el proceso de revisión de la ciencia. Porque ahí hay fallas. No quiere decir que porque te paguen va a ser mejor. No. Ahí hay un problema. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes reciben una información sesgada. Pero la IA, información sesgada. ¿En base a qué? La IA les da una recomendación sobre la base de la data, la big data. ¿Y esa data es confiable? ¿Ok? Para reflexionar. Entonces, decimos, me dio un poquito, ampliando un poco los conceptos, que hay 3 modelos básicos en observacionales. Se han resumido esos 3 básicos, ¿ok? Para entenderlos más fácilmente, aunque hay muchos tipos. Estudios cohortes, caso control y transversal. ¿Ok? Yo he hecho un énfasis en mi grupo que hay que diferenciar claramente el transversal del cohorte. Yo les hago una pregunta. A ver, yo hago un grupo de pacientes. Yo hago una intervención, le doy un tratamiento o lo opero, como ya. Paso un año y mido los resultados. ¿Qué tipo de estudio es ese? ¿Ah? O sea, si he seguido el tratamiento, o sea, los resultados de cada paciente durante un tiempo ha sido cohorte, dice cohorte. A ver, ¿alguien piensa diferente? Si solo lo tomó al final una sola vez, sería transversal. Eso lo podría haber explicado claramente. Yo he intervenido al paciente y después de un año he medido los resultados. ¿Cuál sería? Transversal. Correcto. Transversal. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, en algunos libros pueden incluso encontrar esos errores, incluso en el texto.
Pero es claro, una cohorte se define por dos medidas. Una condición inicial y una posterior. El transversal se define por una medida. Ojo, porque ahí puede haber confusión. Porque yo también puedo seguir un número de pacientes, pero eso no se mide una vez. Puede ser el comienzo o el final. ¿Ok? Entonces, eso es muy, muy relevante para poder diferenciar. ¿Ok? Ahí puede haber mucha confusión. Otro aspecto, por ejemplo, hago un ensayo clínico. ¿Ya? Estamos hablando de observacionales, pero para que tengamos un poco más amplio el concepto, porque si no genera confusión. Hago un ensayo clínico. Hago una lateralización de grupos. ¿Sí? Un grupo va de aquí, otro por acá. Le aplico un tratamiento aquí, la pastilla tal, el placebo o la pastilla de acá. Pasa un tiempo y vemos los resultados del tratamiento. ¿Qué es? ¿Es una corte o es un transversal? Dice, no, pero eso este es experimental. No, pero se sigue aplicando el mismo concepto. ¿Qué sería? ¿Sería una cohorte o sería un transversal? Recuerden, ¿qué define a un transversal y qué define una cohorte? Correcto, entonces, en lo que acabo de explicar, ¿sería una cohorte o un transversal? Transversal, porque solo lo vi una vez. ¿Entienden? Entonces, esa definición es por la medida. No se confunda. Pero es un ensayo clínico, sí, pero también sería un transversal. ¿Ya? Yo les digo por qué, porque si no nos quedamos con la idea de que el transversal solo es observacional. No. Esa definición de cross-sectional es aplicada en general a todo estudio donde hacemos una sola medida. Y la cohorte a todo estudio. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo en ese estudio experimental hago una primera medida? Vamos a poner un ejemplo. Yo agarro y tengo un grupo de pacientes con fisura labial, congénita. Y mido la fisura. El lado de acá, el lado de acá. Hago las medidas antes de iniciar la cirugía. Luego aplico la cirugía. Pero para eso he hecho una lateralización, he creado dos grupos, he aplicado una cirugía acá a la cirugía de acá. Después de un tiempo mido y puedo yo hacer comparaciones con la primera medida. ¿Cuánto mejoró de cómo nació a cómo quedó con la cirugía? ¿Qué sería? Una corte. Pero es un estudio experimental también. Entonces empezamos un poquito a liberarnos de esos parámetros, ¿sí? Nos liberamos un poquito y empezamos a entender mejor cómo funciona esto. ¿Okay? Entonces, estos tres modelos, que son caso control, cohorte y transversal, están dentro del grupo de los estudios observacionales. ¿Okay? Que es a los cuales se le aplica el Strobe. Y hay 22 puntos, han seleccionado 22 puntos. Esta es la plantilla que vamos a aplicar de aquí a futuro. Nos toca ver casos controles el día martes. ¿Okay? Entonces vamos a aplicar nosotros el día martes el criterio de Strobe. Una plantilla de 22 puntos, punto por punto. Organizado según título, resumen, introducción. Ese es un poco el esquema general, ¿no? Muy bien, seguimos. A las 11 vamos a hacer un pequeño break, ¿ya? ¿Ok? Vale. Entonces empezamos. Miren, estos son los 22 puntos del Strobe. Esos son los 22 puntos. Le dicen, muchos puntos, claro, pues, pero es que al comienzo tenemos que empezar a identificar. En un comienzo, cuando ustedes adquieran expertise, que lo van a hacer, como les pongo un ejemplo, ¿no? Yo agarro, veo el artículo y identifico 4 o 5 puntos rápidos. Objetivo, metodología, veo población, muestra, muestreo, instrumento, estadística y conclusión. Punto. Ya está analizando el tipo. Ya está. Desde el punto de vista metodológico. Recuerden ustedes que hay dos aspectos en un análisis. Uno es el aspecto metodológico, el otro es el aspecto temático. Obviamente tendríamos que conocer todas las especialidades médicas, ¿no? Podemos valorar metodológicamente un estudio, pero si quisiéramos hacerlo de forma completa tendríamos que tener un aporte desde el punto de vista temático, o sea, de la especialidad. Ya eso es un poco más complejo porque, por lo general, que es lo que yo recomiendo siempre, cuando no es una tesis, por ejemplo,
tiene que tener un asesor temático y un asesor metodológico. Son dos. El temático se debe enfocar en el tema. Va a decir, un momentito, pero ¿por qué le vas a hacer tú una cirugía de rodilla a un paciente de 60 años? Si tú haces una cirugía de rodilla, ¿no? por una lesión de meniscos, lo que vas a hacer es le vas a producir una artrosis. Y ese paciente en poco tiempo va a estar mucho peor. Y ese es un aspecto técnico del tema. Y aparte, pues bueno, uno analiza los puntos que damos metodológicamente en un estudio, ¿no? Pero que hay un tema central. Puede haber problemas éticos también. Por ejemplo, a un estudio de repente de los niños los hemos evaluado haciéndoles una tomografía. Y eso es un problema ético. ¿Por qué? Porque a un niño no le puedes hacer una tomografía. ¿Pero sabes la cantidad de radiación que tiene una tomografía? ¿Saben esa información? ¿No? Es muchísimo mayor que una radiografía simple. Y a un niño en crecimiento no lo puedes exponer en una tomografía. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Quién aprobó? Comité de ética. ¿Quién aprobó este estudio? Entonces, hay cosas, ¿ven? Vamos ampliando un poco el concepto, pero vamos a ir a centrarnos acá en los ítems del Strobel. ¿Ok? Strobel. Esto es lo que vamos a empezar a ver. Primero, el título. ¿Ok? Y el título, según Strobel, ojo, yo voy a tratar de resumir un poco estos 22 minutos para que vayan ustedes ya empezando a cortar ese volumen. Indica el diseño del estudio, ¿no? Con los términos comunes usados en el título o en el resumen. Proveen el resumen, información balanceada, ¿no? De lo que se ha hecho y lo que se encontró. En esto se pone título y resumen, perdón, título y resumen. Son dos partes, título y resumen. ¿Ok? Ahora, en realidad en el título no se indica el diseño del estudio siempre, salvo que sea, por ejemplo, un ensayo clínico. Cuando ustedes vean en un título Randomized Clinical Trial, eso es relevante. Por ejemplo, en el título figura Systematic Review of Meta-Analysis. Eso es relevante, claro, porque es información de alta calidad. ¿Ok? Entonces sí, a veces sí figura. ¿Ok? A veces no. Si es un estudio observacional analítico, probablemente, o de repente es una cohorte prospectiva, puede ser. A veces figura, a veces no. Obviamente en el resumen sí figura la información, y yo solamente puntualizaría un punto relevante, ¿no? El resumen es muy pequeño, son 250 palabras para poder expresar un poco todo lo que uno tiene que analizar, ¿no? Pero ahí debemos ver cosas muy puntuales. Primero, el objetivo. El objetivo. Primero, si un artículo no tiene objetivo, ya comenzó mal, ya comenzó el campeonato mal. Ya está, ya ahí hay una deficiencia, ¿no? A veces puede no figurar en el resumen, ¿no? Lo encontraremos en el cuerpo de la investigación, pero es muy relevante el objetivo. Eso es lo que va a determinar todo en el entrenamiento clínico. La metodología, todo lo que viene por delante, y las conclusiones también, ¿no? Pero debe tener un título adecuado. Eso de que tiene que tener un número de palabras, eso no es relevante. El título, por lo general, sabe que tiene que tener impacto. Impacto. ¿Ya? Yo publico. Cuando publico, lo que yo tengo que conseguir es que alguien lea lo que he hecho. Lo más triste que puede pasar cuando ustedes publican una investigación es que nadie la lea. Es como si nunca hicieron nada. Eso puede pasar. Yo tengo artículos que no tienen ninguna cita. Digo, bueno, como que nunca existió. Tengo otros que tienen 80 citas. Entonces digo, caramba, ese estudio sirvió para algo, aunque sea para criticarlo, pero algo para algo sirvió. ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces, el título es lo primero que va a ver el lector. Lo primero. Porque a la hora que ustedes van a la base de datos que aparece el título, es lo primero que ven. Después ven el autor de la revista. Por lo general no conocen al autor, salvo que ustedes sean especialistas. Si ustedes son especialistas, vamos, son etapas en el camino, ¿no? En ese campo ya conocen más, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, un artículo en inglés de una universidad de Estados Unidos, lo más probable es que ustedes no conozcan quién es el autor. Pero sí pueden tener información adicional de autor. Por ejemplo, su afiliación. Entonces, ustedes van, dicen título. Mira, esto está muy interesante. Están viendo, no voy a poner un ejemplo, pero hay un título que es atractivo.
ha tenido esa capacidad de hacer, ah, mira qué interesante. ¿Quién es el autor? No lo conozco. Vamos a la afiliación. Viene de una universidad. Muy bien. Hay que ver de qué país, de repente puede ser una universidad de prestigio. No voy a decir que todas las universidades de prestigio sean suficientes para garantizar un artículo. No. Yo les puedo mostrar un artículo de la Universidad de Nueva York, ¿ya? Que suena bonito, pero no suena científico. Totalmente. Dice, pero viene de la Universidad de Nueva York. Sí, bueno, es el problema de ellos. Lamentablemente, lo peor que le puede pasar a uno es publicar algo que está mal hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo borraron. Eso ya está ahí. Eso lo van a leer todo, una y otra vez, y si alguien sabe lo que está leyendo, decir, Dios mío, ¿pero cómo publica eso? Claro, la revista lo publica. Hay unos sesgos que son reales, que no deberían ocurrir. Hay revistas que, por ejemplo, me mandan el artículo y yo sé de dónde viene. Ah, mira, esto lo viene de la universidad tal. Ah, yo lo conozco a este señor. De repente me cae mal. Y ahí es sensatorio, porque no sé, de repente algo mal comentario, porque me cae mal. Cosa que obviamente no voy a hacer, pero podría pasar, ¿no? Pero bien, y eso sí es un error bien importante, porque la publicación científica debe llegar al revisor de manera blind, ciega. Uno no debería saber de dónde viene. Uno no debería saber quién es el autor. Cuando está publicado, obviamente sí, ya está publicado. Pero el proceso de revisión debería ser ciego. Y no es ciego. En muchas revistas no lo es. Entonces se crea un sesgo. Y cuando ven, esta publicación viene de Perú, rechaza. Pasa con mucha frecuencia. Entonces dices, pero me han rechazado mi estudio, pero miren cómo he publicado este. No tiene sentido. No, sí tiene sentido. Es un poco parte de este tema del poder. Es un poco parte del sistema del dominio. De quién pone las reglas, de quién impone, ¿no?, los conocimientos. Ese es un poco, habrá que ese es un poquito más complejo, ¿no? Pero bueno. Entonces, ese es un primer punto que podríamos analizar, a tomar en cuenta. Puede ser que la universidad sea de prestigio, es un punto que puede ser a favor, de cierta forma, pero siempre lo único que vale es la metodología. Luego de esto, del título y del resumen, que es el primer punto, pasamos a la parte de la introducción. ¿Ok? En la introducción hay dos partes principales. Una que es el background. El background es un poco el escenario, es la descripción del problema. Ahí está. El background describe el problema. Y aquí el temático es fundamental. Porque si ustedes, por ejemplo, este es un artículo acerca de cirugía de rodilla, ustedes no son expertos en cirugía de rodilla. No podrían emitir un juicio en ese tema. ¿Correcto? No. Ahí tenemos una limitación. Es más, en sus prácticas, que tenemos todas las semanas, no pueden emitir un juicio técnico temático, porque ustedes no son especialistas. Entonces, nos limitamos a lo metodológico. ¿Ok? Pero sí es relevante. Para eso sirve el background, la introducción. Es para hacer un análisis del problema. Puede ser que el problema no exista. Simplemente ellos no han leído, ellos creen que hay un problema. Y aún así lo publicado, no me sorprende. No me sorprende. Entonces, dicen, no existe problema. ¿Por qué? Porque el temático sabe que no existe el problema. Que hay suficiente información. Por ejemplo, en la práctica primera me mostraban estudios, pero yo agarraba, me iba, apretaba, ¿qué? Menos de 20 segundos. Acá hay un metaanálisis de este año. ¿Y por qué me están citando un metaanálisis del año 2010? ¿Sería aplicable un metaanálisis del año 2010 ahora? No, salvo que no exista ninguna publicación posterior, ¿no? Cual es un poco raro. Pero si tengo un metaanálisis del año 2026, le digo, ¿cómo me presentas esto? Tengo, mira, acá un ratito nada. Ni siquiera, Google Scholar, ni siquiera me lleva a Index, ya está jalado. ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces, en ese punto importante. Y la segunda parte de la introducción es aquella que mencionó, el objetivo. The aim of this study, ¿no? The objective of this study. El objetivo, esta parte, es
lo primero que tenemos que es, tanto en la introducción como aquí, puede ser más de uno, puede ser. En todo caso, el estudio busca responder a dos objetivos. Por lo general es uno, ¿no? Y ahí tenemos que apuntar, ¿ok? Luego, metodología. Primero, diseño del estudio. El diseño del estudio, ya hemos dicho, hay diferentes estrategias, a veces no se menciona, muchas veces no se menciona. Y debe estar claramente estipulado. Se sorprenderían, hay muchos estudios que se tipifican como cohortes y no lo son, son transversales. ¿Por qué? Por los ejemplos que les he puesto. Solamente han seguido al grupo, pero no lo vi una vez. Y le ponen cohorte y sale publicado como cohorte. Y no es una cohorte. Puede ser, no creo que sea lo más relevante, por eso yo no me quiero quedar en tipificar que sea tal o cual. Es más relevante ir a validar las conclusiones. La estrategia de repente no lo pusieron. Yo diría que es una falta menor. ¿Ok? Hay otras faltas que sí son mayores, vamos a mencionar. Entonces, en la metodología tenemos primero el diseño. Tenemos que ver qué diseño están planteando. Segundo, el lugar donde se hace. Hay que ver dónde se ha desarrollado. ¿Okay? Acá dice ubicación, locaciones, fechas, periodos de recolección, exposición, seguimiento, colección de la data, ¿no? Todo esto es el lugar donde se ha desarrollado. Estos dos van juntos, por lo general, es la primera parte de toda publicación. ¿Ok? El diseño y luego dónde se ha realizado. En qué pacientes, qué tipo de pacientes. Acá vienen los participantes, 4, 5 y 6. Los participantes. Entonces dicen, este es un estudio de tipo cohorte prospectivo que se ha desarrollado en Lima, Perú, en el Hospital Rebagliati, entre los años 2010 al 2020, con pacientes con fisura labio-palatino unilateral, ¿no? Completa, por decirlo. Entonces, acá, por ejemplo, en este punto de participantes ya el STORM empieza a hacer algunas diferencias en los 3 modelos básicos: cohorte, caso control y transversal. En las cohortes dice, tiene que haber los criterios de elegibilidad, los famosos criterios de inclusión y exclusión. ¿Ya? Eso va definiendo la muestra. Y los métodos de selección. ¿Cómo se han seleccionado los pacientes para incluirlos en la muestra? Eso se llama muestreo. Describir los métodos de seguimiento, lo mismo en el caso control. Criterios de elegibilidad, fuente y métodos de los casos y de los controles. Acá hay 2 grupos. Por eso se llama caso control. Estos estudios los vamos a analizar esta semana que viene, ¿no? Dándonos la explicación de la elección de los casos y los controles. Y en los transversales también fuentes y métodos de selección de los participantes. Hasta este punto, yo lo he resumido, y se los he dicho ya más de una vez, en las teorías anteriores y en la práctica, que deben recordar lo siguiente. Siempre, hasta este punto. Primero, diseño. Vale, perfecto. Punto 1. Punto 2, población. Acá no me está hablando de población. ¿Ven? Yo ya lo critico el electrodo. Por eso, no asumamos. No, pero el electrodo, pues el electrodo dice, pues ahí dice el electrodo, nada es perfecto. Y nosotros siempre tenemos que tener ese espíritu crítico de analizar las cosas, no asumirlas per se. ¿Ok? Eso es muy relevante. En general, en todo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, decimos población, diseño, población. ¿Qué es la población? Es el grupo de personas a los cuales los resultados se les va a aplicar. Yo he encontrado en este grupo de pacientes, he estudiado, los he medido, he observado estos resultados. ¿Y estos resultados los puedo aplicar a todos los alumnos de la universidad o no? Depende si esa muestra representa a todos. ¿Y cómo se llega a ello? Ahí vamos. Por eso, esto tiene la carnecita de vida. No se duerman, por favor. No se duerman. Miren. Diseño. Población. Tenemos que empezar a definir. La población es aquel grupo de personas a los cuales los resultados del estudio se van a beneficiar. Toda investigación tiene por finalidad analizar una muestra para después lo que se ha encontrado aplicarla a más personas. De nada serviría que los resultados que yo he encontrado aquí sí no son para ustedes. Tendría que hacer otro estudio en el aula de allá, otro en el aula de allá y otro por allá. Es imposible.
¿Cuál es la gran ventaja de la investigación? Que yo analizo una muestra, que es un grupo menor, y beneficia un montón de gente. Ese es el gran beneficio. Si no, de otra manera sería ilógico. Estaría menos selectivo dando vueltas. Ahora, para eso, ¿qué necesito? Yo necesito que la población tenga una muestra. ¿Qué es la muestra? Vamos definiendo. La población ya la hemos definido. Es la que se beneficia con los resultados. Es a la que vamos a inferenciar los resultados de la investigación. Que por lo general es un grupo mayor a la muestra. ¿Qué es la muestra? La muestra es un grupo de personas que representa a la población. 99.5% de los estudios publicados no tienen muestras representativas. No las tienen. ¿Qué significa eso? Que los resultados solamente sirven para... En ese grupo se encontró eso, nada más. Es muy limitado. ¿Entienden? Yo no puedo decir que eso no publicar a otros pacientes. ¿Por qué? Porque la muestra no es representativa. Es como la selección de fútbol, representa al Perú. Bueno, no siempre, ¿no? ¿Entienden? Entonces, ahora, ¿cómo hago que la muestra sea representativa? Bueno, paso 1, respondiendo a la pregunta del alumno. Tamaño. Tamaño. Por ejemplo, si yo tengo un grupo aquí, ¿ya? Vamos a suponer que mi muestra sea el grupo de 60K de centro, pero esta es mi muestra, ¿ya? Pero si se dan cuenta, en esta muestra, que son 3 personas, tengo 2 varones y una mujer. Y esa proporción de género no es la misma que en la población, que es más o menos mitad mitad. ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque es una muestra muy pequeña. Y eso ocurre con muestras pequeñas, no son representativas. Ahora, entonces voy a poner 5.000, tampoco, porque podría estar haciendo mucho más trabajo de lo que podría hacer. Y nunca, ojo, ahí es como ha pasado, yo puedo poner, hay cohortes que tienen 10.000 pacientes, pero yo no puedo tener la certeza de que sea representativa. Podría no serlo, aunque parezca ser un número grande. Tengo que estimar el tamaño de muestra. El proceso de estimación del tamaño de muestra me garantiza que esa muestra sí se parece a la población. Entonces, para efectos prácticos, si yo hiciera un cálculo de la muestra, yo en esa muestra tendría la certeza de que esa variable sí es similar a la que hay en la población. Entonces, ¿cuántos estudios publicados tienen este tamaño muestral especificado? 99% no lo tienen. Miren ustedes los estudios. ¿Por qué hacen eso? Pues porque si no, no se podría publicar, pues. Hay una gran presión por publicar. Hay muchos aspectos, ¿eh? Tengo que mantener mi trabajo, profesor, tengo que mantener la jefatura de servicio, hay muchas razones y hay una gran presión del sistema por publicación. Entonces las publicaciones van a seguir creciendo como nunca. Pero ¿cuántos de esos artículos realmente tienen un tamaño muestral adecuado? Lo que ocurre es que si yo obtengo un tamaño de muestra, tendría que esperar para hacer la investigación como normalmente debería ser. Oye, mi tamaño de muestra salió 2.000. Ya, ¿y cuánto tiene? 50. Bueno, pues tienes que esperar 5 o 10 años para terminar tu investigación. Eso es lo normal. Ahora hacemos investigaciones en 3. Ese es el problema. Entonces, respondiendo a la pregunta, primero, tengo que ver que la muestra represente a la población. Primer criterio, tamaño. Tengo que estimar el tamaño de muestra. Si no es así, no puedo generalizar. ¿Ok? Bien, es un primer gran set. Segundo, criterios de inclusión y exclusión. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo hago un estudio de pie diabético para hacer un tratamiento de pie diabético? ¿Ya? Y no aplico un criterio de exclusión, o de repente aplico muchos criterios de exclusión, digo de repente, pie diabético angiopático no entra. ¿Por qué? Porque obviamente si tiene un problema vascular, cualquier tratamiento que yo le dé no va a mejorar el pie diabético. Tengo que revascularizar. Entonces empiezo a crear una exclusión del grupo. Del grupo de pacientes con pie diabético voy a tener que sacar a todos aquellos que son angiopáticos, que es un número grande. Entonces mi estudio no se aplica a pie diabético angiopático, solamente se aplica a pie diabético neuropático. Ya empecé a crear mis aplicaciones ya son limitadas a un grupo
que podría ser más pequeño dependiendo de cuántas exclusiones ponga yo. Entonces, la posibilidad de que mi muestra represente a la población va a depender de eso también. ¿Ok? Punto claro. Entonces, diseño, población, muestra. Hemos hablado del tamaño muestral, hemos hablado de criterio de inclusión y exclusión. Muestreo. ¿Quién me define qué es muestreo? ¿Qué es el muestreo? Ahí hay sesgo bien importante, ¿sabes? Otro punto importante, miren, ya le trove ese chiquito. ¿Ah? Le vamos a poner News Trove by Rosel. ¿Ah? Pero eso se consigue cuando dan experiencia, revisando. Esto no está en los libros, obviamente. De repente aún más luego, pero por ahora no están los libros, entonces son experiencias de mucho trabajo en investigación. Bien, entonces, ¿quién me define qué es muestreo? ¿Qué? Muy bien, correcto. A ver, mire fuerte tu compañero. ¿Cómo es? Son los criterios para elegir los participantes. Muy bien. El muestreo es la forma en la cual nosotros confeccionamos la muestra. Puede ser probabilístico o no probabilístico. ¿Qué significa, por ejemplo, probabilístico? Significa que yo voy a elegir la muestra, ¿ya? Aleatoriamente. De la población que tengo disponible, voy a seleccionar aleatoriamente algunas personas para conformar mi muestra. Eso aumenta la posibilidad de hacerla representativa. Ojo, solo criterio. Aumenta la posibilidad. Por eso ustedes ven, cuando hay artículos que dicen el sampling es el término en inglés de muestreo. The sampling process has been done by aleatorization, by randomization of the patient. ¿No? O sea, un criterio probabilístico. Al azar se empieza a seleccionar. ¿Cómo es no probabilístico? Por conveniencia. El 90% de los artículos. ¿Cómo es? Todos los que han llegado a la consulta en el último año. ¿Por qué? Porque ya no tengo. Ese es el problema. Muchas investigaciones están hechas por conveniencia. Porque es más fácil. Es mucho más fácil hacer así, pues. Ya, vamos a hacer todos los que han venido a la consulta. ¿Esa muestra es representativa? No. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Solamente estoy describiendo hallazgos de una población particular, pero que eso se aplique a la población, no. Metodológicamente no. Puede ser que sí, pero yo no lo puedo probar. Metodológicamente no lo puedo probar. Yo tengo que probarlo metodológicamente. Entonces, fíjense, en la metodología, nada más en esta primera parte, ya encontramos estos problemas. ¿Sí? ¿Claro? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces sería su tamaño, sus criterios y su muestreo. Claro. Pero ojo, esta parte es integral. Hay que ver la población, porque yo tengo que ver a quiénes se le va a extrapolar. Eso tiene que definirse. A veces no se define. Primero. Luego yo defino mi muestra por estos criterios. Tamaño, proceso de selección de la muestra, el tipo, la forma en que lo hago y los criterios de inclusión y exclusión. Con esto yo puedo garantizar que mi muestra representa una población. Si no, las conclusiones son limitadas a una experiencia particular que podría o no tener relevancia, pero no lo puedo afirmar. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Un buen muestreo, por ejemplo, un buen muestreo es un estudio donde tengas tamaño de muestra. En el tamaño de muestra hay muchas formas de hacerlo. Los softwares lo hacen. Antes había que aplicar unas fórmulas, que las fórmulas se aplicaban de acuerdo a ciertas condiciones, era un poco más elaborado. ¿No? Ahora no, pues ahora tienen el software, aplican el software y ¡pum! Llega el tamaño muestral. Para el tamaño de muestra, por lo general se toma el poder estadístico, el nivel de significancia y el tamaño del efecto. Son tres criterios para determinar, eso seguramente lo vamos a ver en las prácticas, cómo se estima un tamaño de muestra. ¿No? Ahora es mucho más fácil. Pero tienes que primero estimar un tamaño muestral. Luego tienes que ver cómo los pacientes han sido incluidos en el estudio. Por ejemplo, yo puede ser que diga, todos los que han venido
O todos los que tienen el registro completo de la historia clínica, porque hay historias clínicas que están mal escritas. Esos no. Entonces peor todavía, porque ni siquiera son consecutivos. Entonces eso es una conveniencia mía, porque ya los tengo ahí. Pero si yo los selecciono a través de un proceso probabilístico de probabilidades que aplique algún tipo de estrategia y me seleccione de manera, ¿no?, aleatoria de la población pacientes y los incluye en mi estudio, eso es una buena muestra. Por eso, tamaño de la muestra, proceso de muestreo y los criterios. Si tengo muchos criterios de exclusión, tampoco es bueno, porque estoy reduciendo las características de la muestra a un grupo muy particular. Si puedo tener criterios de inclusión muchos, no hay problema, pero los de exclusión deben ser pocos, para que podamos aplicar los resultados a una, ¿no? Eso más o menos es una idea general, ¿no? Creo que eso te puede servir como un parámetro para aplicarlo cuando hagas literatura. ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, el título, este es un ejemplo, ¿no? Debe incluir una indicación de qué tipo de estudio se trata. Acá podemos ver ese título, ¿no? Seguimos. Punto 1, punto 2 y 3, el resumen, ¿no? La introducción. Esta es la introducción, ¿no? Acá podemos ver un ejemplo de introducción. Dice, ¿no? Comprende primeros párrafos, aporta todo lo que define el problema. Estos puntos son comunes a cualquiera de los tres tipos, ¿no? Siempre hay una descripción. Acá, por ejemplo, hemos visto el título anterior, este es un ejemplo de una introducción. Vamos avanzando. Ok, vamos a ver acá. Punto 4 y punto 5, ya lo hemos visto en el año anterior. Punto 4, el diseño, ¿no? Deben presentarse los puntos clave del diseño, ¿no? ¿Qué diseño? ¿Qué se comparó? Si es que hay controles o no, ¿cuáles son? El lugar donde se ha llevado a cabo la investigación, ¿no? Fechas, periodos de seguimiento, exposición, todo esto es la primera parte, que ya lo hemos mencionado. ¿Seguimos? Participantes, ya también hemos mencionado, ¿no? Esto está un poco reiterativo de lo anterior. A ver, seguimos, ya hemos analizado. Caso control, lo mismo ya lo hemos mencionado. Punto 7, variables. Okay. A ver, antes de entrar a las variables, ya vamos al punto 7. Son 22. Vamos en el punto 7. Estamos desmenuzando el listón. Acá, ¿qué más tendríamos que tener en cuenta? Repito, diseño, población, muestra, muestreo, ¿correcto? Bien. ¿Qué sigue? La variable. Pero esencialmente en relación con la variable, instrumento. Instrumento. ¿Quién me define qué cosa es instrumento? A ver, definición de instrumento. ¿Cuál se va a utilizar para poder medir? ¿Para poder qué? ¿Medir? ¿Medir qué? Muy bien, correcto. Así es bien importante. Es la forma en que medimos la variable. Y acá hay otro punto central. Puedo poner un instrumento que no está validado. Los instrumentos deben ser consensuados. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, sí, esto lo vamos a medir por el color? Pero eso es lo que me parece. Pero si esto lo vamos a medir de una manera en que todos estamos de acuerdo que se debe medir, que ya hay una idea, un consenso de que esa variable se mide a través de ese o esos instrumentos, entonces necesita un consenso. De otra manera se crea un sesgo, porque yo mido de una manera usando una herramienta diferente a la que otro ha usado. ¿Cómo lo comparo? No puedo comparar. Y comparar es parte importante de la discusión, porque yo tengo que ver lo que he encontrado con lo que encontró los demás, para saber si está tan bien o está mal, está igual, que es parte de la discusión. Entonces es muy relevante que nosotros podamos, en ese punto, determinar la naturaleza del instrumento. ¿Okay? Debe estar validado. El instrumento debe estar validado. Eso tiene que tener referenciado un estudio. Es otro punto importante. Pero seguramente se va a hablar en los puntos siguientes. Entonces, en el punto 7 empezamos a hablar de las variables. ¿Qué son las variables
las variables son el lenguaje de la investigación. Es el lenguaje de la investigación. ¿Ok? ¿Qué hacemos en la investigación científica? Ya lo hemos mencionado anteriormente. Asociamos variables. Ese es el objetivo de toda investigación. Asociar variables. Poder demostrar que una variable se asocia a otra. Puede ser que una cause otra. Eso da un nivel, ¿no?, determinado. A causa B. Podemos determinar eso. Podemos determinar, por ejemplo, que un tratamiento permite la cura de una enfermedad o el alivio de un síntoma. Pero lo demostramos. A causa este efecto. O podemos decir que estos factores están asociados a esta enfermedad. Yo puedo usar eso para prevenir. Entonces, ¿qué hago? Asocio variables. Eso es básicamente. Pero para asociar variables, primero tengo que definirlas. Uno de los principales errores en la investigación científica y en los artículos publicados es que no se definen las variables. Porque se hace de forma incompleta. Les pongo un ejemplo. Yo quiero evaluar una técnica para operar la fisura labial. Perfecto. Entonces, vamos a poner dos grupos, le voy a aplicar este grupo la técnica A y este la técnica B. Vamos a ver quién da mejores resultados. ¿Ok? Muy bien. Entonces le explicamos una técnica, después vemos los resultados y decimos, mira, la técnica A ha dado mejores resultados que la técnica B. Pero ¿qué pasa? Que si yo no considero las variables que intervienen, por ejemplo, ¿qué variable puede intervenir en este modelo? Que una fisura sea más severa que otra. Entonces, si en un grupo tiene fisuras más severas y yo le aplico un tratamiento, de repente el otro se va a ver beneficiado. No es porque sea mejor, sino que en el otro grupo las fisuras serán menos severas. Y entonces la variable severidad es muy relevante. Y si yo no la considero, ¿qué pasaría? Estoy creando un sesgo importante. Es un ejemplo de ciencia. Entonces, hay variables que intervienen. Yo puedo suponer, por ejemplo, que el nivel de educación de los padres tiene que ver con la desnutrición de los niños. Hago un estudio, dos grupos, un grupo de bien educados, un grupo que no está bien educado, y vemos la desnutrición. Y decimos, no, pues el grupo que está bien educado tiene los niños, están mejor nutridos. Pero hay una gran falla pues, en ese modelo. ¿Por qué? Pues no estoy considerando el nivel socioeconómico. Porque no tiene nada que ver la educación con el nivel socioeconómico, no necesariamente. ¿Y qué pasó? No analicé la variable. Grave error. ¿Qué tengo que hacer? Debo considerar las variables pertinentes. Punto muy importante. Ahora, ¿cómo sé cuáles son las variables? Ahí hay otro problema. Porque ya es algo temático. Porque ahí pueden sentirse un poco limitados para ustedes poder saber cuáles son realmente las variables que se den. Y es más, les voy a, para hacerlo más difícil, en observacionales, hay variables que no se pueden medir, difícil medir. Ejemplo, genética. ¿Ustedes no creen que la genética interviene en los tratamientos? Por supuesto, claro que interviene. ¿Y hacemos un estudio genético de los pacientes? No, en algunos casos se hace, pero es difícil, porque ni siquiera se han llegado a identificar todos los genes. Entonces, ya hay una variable que existe. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos entender que este modelo observacional tiene esas limitaciones importantes. Por eso no se puede usar en terapéutica. Entonces, pero en terapéutica, ¿qué pasa? En terapéutica tenemos una herramienta importantísima, la aleatorización de grupos. Cuando yo aleatorizo los grupos, estoy creando grupos iguales. Por eso se llama por el efecto de los grandes números. Eso lo pueden realizar. O sea, hay una explicación matemática. ¿Ya? Cuando ustedes aleatorizan grupos, los dos grupos son iguales en todo. Entonces yo puedo aplicar los tratamientos y no hay variables intervinientes. Esa es la gran diferencia, por eso es que se usa la terapéutica. Pero no puedo ser política, está bien, yo lo entiendo. Vas a ser observacionales, pero tenemos que entender las limitaciones de los estudios observacionales. ¿Ok? Y ya las estamos entendiendo. Qué pena que no hayamos estado todos los alumnos. Creo que la clase está muy buena. ¿No? Espero. Entonces, porque estos son conceptos básicos. Esas son las herramientas básicas. A veces los libros no llegan a dar la claridad que puede alguien que se ha dedicado tanto tiempo, 20 años dedicados a la investigación en bastante tiempo.
esa claridad para llevar las cosas. Dice, ¿no? Si tú no puedes expresar las cosas en pocas palabras, quiere decir que aún no has conocido el problema realmente. Cuando uno conoce el tema, lo puedes expresar en pocas palabras. Ese es un nivel de comprensión. ¿Ok? Pero requiere de mucha dedicación, mucho estudio. Bien, entonces, variables. ¿Sí? Miren lo que dice acá el Strobe. Hay que definir claramente todos los resultados en posiciones predictores, variables. Potential confunders. Estas son las variables confusoras. ¿Sí? Como pusimos el ejemplo de lo que les he dado, la severidad de la fisión es una variable confusora. El nivel socioeconómico es una variable confusora. Esas son variables confusoras que podrían explicar la asociación. ¿Ok? Efectos modificados, dar criterios diagnósticos, bueno, variables. Seguimos. 8. Medidas. Acá está el tema de los instrumentos. Cada variable de interés, ¿no?, debe dar fuentes de la data y detalles de cómo se mide. Hay un instrumento para cada variable, ojo, no hay un solo instrumento para todas. Cada variable que ustedes consideren en el estudio tiene un instrumento y debe ser claramente especificado y debe también ser validado. A veces solamente le dan para un tipo, ¿no? Hay instrumentos que tienen limitaciones. Por ejemplo, a ver, quiero evaluar dolor postoperatorio. Dolor postoperatorio. ¿Cómo lo evalúo? En niños, peor todavía. El paciente puede decir, me duele, ¿dónde? Acá, me duele. ¿Cuánto te duele? Bastante. Aún así, ¿no? Pero en niños, es un campo difícil, ¿no? Entonces, en el dolor, por ejemplo, eso es una escala que se llama escala visual analógica. Si no, de repente la han escuchado hablar. Pero es totalmente subjetivo. Y hay herramientas que tienen esa naturaleza. Aunque estén validadas, no son tan... ¿Por qué? Porque lamentablemente el dolor tiene un componente más complejo, ¿no? Otro ejemplo de una variable complicada puede ser el estrés. Es difícil medir el estrés. A veces yo quiero hacer un estudio, entonces uno tiene que elegir sus variables. Vamos a elegir la variable. Y a veces el alumno, yo quiero estar, digo, pero estás eligiendo una variable complicada. ¿Cómo lo vas a medir? Voy a aplicar eso, sí, pero para aplicar ese instrumento vas a necesitar tal o cual cosa. Es mucho más trabajo cuando quieres comenzar. Elige bien tus variables. Entonces, es un tema central. ¿Okay? Dentro de la crítica del paper es muy importante. Entonces, ya hemos llegado al punto del instrumento. Describir la comparabilidad de las medidas, ¿no? Y si hay más de un grupo también. ¿Seguimos? Vamos a ver, seguimos. 9, ¿no? Sesgos. ¿Quién define qué es un sesgo? Definición de sesgo, por el examen. ¿Quién define qué es un sesgo? Ya, en 2 palabras. ¿Quién lo define en 2 palabras? 2 palabras, nada más. ¿Ah? ¿Qué es un sesgo en investigación científica? En 2 palabras. ¿Ah? Es un sinónimo. Correcto. Ese es. Error metodológico. Ese es un sesgo. Es un error metodológico. ¿Ok? Eso es un sesgo. Entonces dije, hay que describir todos los esfuerzos por controlar los sesgos. Un sesgo común es el sesgo de selección. ¿Qué ejemplo hay de sesgo de selección? Solamente he incluido los que me han llegado a la consulta el último año. Sesgo de selección. ¿Por qué? Porque esa muestra no representa una población. Estoy creando un sesgo. ¿Eh? Y así, hay diferentes tipos de sesgos, ¿no? Acá, sesgo de detección, por ejemplo, sesgo del observador. De repente yo tengo que ver a un estudio y yo soy una variable, la estoy identificando por su color. El indicador de esa variable es el color que tiene una lesión en la piel, por ejemplo, una dermatología. ¿Ya? Yo tengo que ver una lesión y el color es una característica de la variable que yo tengo que medir, color. Entonces digo, bueno, a ver, ¿quién va a medir eso? Yo soy el autor, yo lo voy a medir. Muy bien, a ver, tiene color marrón. Ya. Entonces, la variable es marrón.
Pero si yo pusiera 2 o 3 más, viene, no, este está verde. ¿Qué pasó? Es un sesgo del observador. Entonces, hay variables que tienen esa naturaleza, que son categóricas, se describen. El número no hay error, un número es un número. Pero hay variables que son variables cualitativas que describen cualidades, no describen números. Entonces, ¿qué pasa? Que va a depender de tener 3, 4, 5 observadores que observen de una manera similar para esa variable. Entonces, si yo tengo una variable de esa naturaleza y me ponen en el estudio un observador, lectura de aquí. ¿Ya? Lectura de aquí. ¿Ok? Sí. Vamos a ver si ya. Tamaño del estudio, ya lo hemos mencionado, ¿no? Acá, por ejemplo, ya aplica el criterio del intervalo de confianza. ¿Ya? ¿Quién me dice qué es el intervalo de confianza? ¿Pregunta de examen? ¿Estadística? ¿Bioestadística que tanto le gusta a ustedes? ¿Ah? ¿Por qué se pone el intervalo de confianza? Bueno, la estadística es un punto bien importante y espero que eso también se puede, porque ahí siempre flaquea uno, porque uno, si no seríamos ingenieros, ¿no? Básicamente el intervalo de confianza es en el rango en el cual se mueve el parámetro que hemos encontrado, el rango en el cual se mueve en la población. Es una extrapolación de los valores del estudio a la población. Ese es el intervalo de confianza. Por eso dice que el tamaño del estudio tiene que ver con eso. Porque en la medida que el tamaño sea representativo, va a estar dentro de los parámetros en que se encuentra en la población. ¿Ya? Variables cuantitativas, punto 11, ¿no? Cómo las variables cuantitativas han sido manejadas, ¿no? Eso ya hemos hablado un poquito también, seguimos. Punto 12, estamos en mitad de camino. Estadística, ¿no? Hay que ver si se han descrito todos los métodos estadísticos, ¿ok? Describir qué métodos se han usado para examinar subgrupos, explicar cómo la pérdida de cierta información ha sido manejada. En realidad, la estadística parte del análisis de la curva de normalidad. Muchas veces no se hace. Curva de normalidad. La data debe tener una curva de normalidad o de no normalidad. Si es un grupo pequeño, supongamos que la muestra sean 10 personas, es poco probable que 10 personas representen una población, para comenzar. Ya sabemos que no es representativa. Pero si yo quiero aplicar un test estadístico, debo primero determinar la normalidad de curva de datos. ¿Se acuerdan de la campaña de Gauss? ¿Se acuerdan? Ya. Eso explica que la data en una variable tiende a tener esa distribución. Hay una mayor cantidad de valores que están en el centro y hay ciertos valores que se van alejando. La campana de Gauss. Cuando los datos de una variable específica, cualquiera de ellas, se encuentran en esa distribución, hablamos de una curva de datos normal. Por lo general, tamaños de muestras más grandes tienen distribución normal. ¿Qué voy a usar? Test paramétricos. Un ejemplo de un test paramétrico, estadístico, T-Studio, por ejemplo. ¿No? Muy bien. Pero ¿qué pasa si mi muestra es pequeña? Por lo general no representa. Muchos estudios tienen muestras pequeñas. ¿Por qué? Por conveniencia, porque son los que tengo a la mano, pues. ¿No? Entonces, cuando hago la distribución de la curva no es como la campana de Gauss, es así, asimétrica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aplico un test no paramétrico. Ejemplo de un test no paramétrico, la suma de rangos de Wilcoxon, por ejemplo. Por citar uno, hay muchos. ¿Ya? Estadística va a requerir, no se preocupe, solamente lo dice nada más. Hay muchos tests. Ustedes pueden buscar test no paramétricos, un montón de test no paramétricos. ¿Ya? Pero el tema estadístico hay que analizarlo. Probablemente vamos a hacer una clase de estadística para explicar un poquito esa parte. ¿Ya? Porque eso, miren, es más simple de lo que se imagina en realidad. Es más, antes era difícil, porque yo me acuerdo cuando estaba en la universidad tenía que un librito y en el librito tenía que buscar el valor de P. Y tenía que un montón de páginas, puros números eran. Ustedes el librito. Ahora no, pues ahora meten software, ya está. Sale, valor P. Más simple, ¿ya? Pero no nos preocupemos mucho de este tema porque es un tema complementario. Solamente hay que ver si se ha determinado la normalidad de la curva de datos, hay que ver
qué test estadístico se ha utilizado, ¿no? Son cosas muy básicas. Seguimos, por favor. En los casos controles, bueno, eso no vamos a olvidar, es parte de la estadística 12, seguimos. Acá está el método, por ejemplo, es un ejemplo nada más de lo que hemos hablado. Se habla, acá está el tipo de grupo que se investigó, acá, ¿no? En el mismo estudio. Esto es básicamente la parte de los pacientes, ¿no? Seguimos. La población, acá, por el tiempo no me voy a poder extender, pero esto lo van a leer un poquito más en detalle después, ¿sí? Instrumentos, ya hemos hablado de los instrumentos, acá se describen los instrumentos usados en el estudio, seguimos. Análisis estadístico, por ejemplo, odds ratio. El odds ratio es una medida de asociación que se usa en estudios retrospectivos transversales, por lo general. Es una medida de asociación que se usa mucho en caso control, pero también se usa en cohortes. Recuerden que en la última práctica que tuvieron se usó como medida de asociación el OR, el odds ratio. En cohortes se usa más el RR, ratio relativo. Pero en la práctica es más fácil aplicar el OR. Son medidas de asociación. ¿Ok? Esto está dentro del análisis estadístico. ¿Ok? Muy bien. A ver, entonces, acá también se ha utilizado el test de Fisher. El test de Fisher mide variables categóricas. Bueno, vamos a... Acá tenemos el software, por ejemplo, se usaba el SPSS versión 10.0. Ahora se usa el Stata. Hay un montón de software, ¿no? Vamos a avanzar un poquito por la ética, la parte ética. Entonces, vamos cerrando métodos. Repito, diseño, población, muestra, muestreo, instrumento, estadística y ética. Eso es lo regular en metodología. No se olviden eso. ¿Ya seguimos? Resultados, del punto 14 al 18 de Strobe, se ven la parte de resultados, las particularidades de cada tipo de estudio, ¿no? Puntos que tienen que ver con los participantes, detallar precisión en el número de participantes, número de personas contactadas, esos detalles particulares de cada estudio, ¿no? Pero eso el Strobe los analiza desde el punto 14 al 18. ¿Seguimos? Acá está, ¿eh? El 13, bueno, el 13, ¿no? Resultados, reportar el número de individuos en cada etapa, ¿no? Dar razones para aquellos que no han participado en cada etapa, considerar el flujo, diagrama de flujo de los participantes. ¿Seguimos? La data descriptiva, por lo general la primera tabla de todo estudio presenta las características de la muestra. La primera tabla, tabla 1, características de la muestra, y por lo general es descriptiva, ¿no? Por lo general. Entonces, en la data descriptiva, las características de la muestra. Las participantes del estudio es igual muestra, ¿correcto? Muestra, participantes del estudio, ¿no? Características, indicar el número de participantes, ver si hay seguimientos, si hay pérdidas en el seguimiento también es importante, ¿no? Dar información por separado de los casos y los controles en los estudios de caso control. Es un estudio particular porque se hace un muestreo para los casos y se hace un muestreo para los controles. Se hace un tamaño de muestra para los casos y un tamaño de muestra para los controles. Así es el caso control. ¿Ya? Se hace por doble, por cada grupo. Todas esas pautas que hemos dado por cada uno. Eso lo vamos a analizar este martes próximo. ¿Seguimos? 15, acá el caso control, ¿no? El reporte de los números de cada categoría, bueno, dar información por separada de los casos, lo que les acabo de explicar, ¿no? Control, ¿no? Seguimos. Resultados principales, ¿no? Dar los estimados. Acá se debe ver si es que los resultados requieren algún tipo de análisis de variables confusoras. A veces se hace el odds ratio ajustado. De repente ya lo han visto en la última práctica. Era OR y después venía la tercera tabla, OR ajustado. ¿Qué es eso? Lo ajustan a ciertas variables. Es una manera de controlar las variables confusoras. Es una manera. ¿Ya? Por eso ven, univariado, bivariado, multivariado. ¿Sí? Entonces se hace descriptivo, tabla 1, tabla 2, OR, y tabla 3, OR ajustado, que es una manera de aplicarlo ajustado a ciertas variables. Vamos a avanzar, eso se lo tomé como ejemplo de la... Sí.
No quiero. No es bueno. Sí, ya tiempo. Hablo mucho, pero eso sea. Esta es una tabla 1, por ejemplo. Básicamente, las características de la muestra. Características de la muestra, ¿no? Entonces acá ellos han comparado dos grupos. Estos son las variables. Edad mayor de 75 años, sexo, antecedentes de suicidio, y estas son las variables que ellos consideran, y ellos analizan las variables en cada grupo. Acá lo están presentando de forma descriptiva, como ven ustedes, porque no hay ningún análisis estadístico. Básicamente es descriptivo. Primera tabla. ¿Seguimos? Esta es una fórmula del OR. Ahora vamos a tener tiempo para discutir de eso en otro momento. Es muy fácil calcular. ¿Seguimos? Tabla 2. Acá ya empezamos a analizar nosotros. ¿Ven? Acá ya aplicamos test estadístico. Porque estamos ya buscando una asociación. Recuerden, la estadística sirve para qué? Sirve para poder... A ver, todo es probabilidades. Todo. Yo puedo concluir una asociación de variables, pero hay una posibilidad que esa asociación no se deba a una relación verdadera, sino se deba al azar. Eso es posible. Todo es por proporción. Entonces, la estadística me determina en qué porcentaje o en qué cantidad es probable que esa asociación se deba al azar. ¿Cuánto es estimado? 0.05, 0.01. Eso es lo que hace la estadística, por eso obtenemos un valor de P. Y yo les digo, ¿qué cosa es el valor de P? La probabilidad de que los resultados se deban al azar y no a una relación verdadera. Esa es la definición de P. Entonces yo lo estimo, puede ser 0.01 o 0.05. Y determino si está por encima, no es estadísticamente significativo. Si está por debajo, es estadísticamente significativo. Eso es básicamente, en resumen. Y este valor me lo da el software. Antes uno tenía que hacerlo, era mucho trabajo. Y cuando uno estudiaba en posgrado, te enseñaban a hacer todo ese, era un tiempo que no era útil. Ahora todo lo hace software, es muy fácil. Entonces ven, acá están los suicidios, el grupo comparativo, y se estiman el odds ratio. El odds ratio, ¿ven? El odds ratio 1 es neutral, menor de 1, factor protectivo, mayor de 1, factor asociado de riesgo, ¿no? Esa es la interpretación del odds ratio. Bueno, no voy a detallar mucho acá porque el tiempo se nos ha ganado. ¿Seguimos? Ajá, tabla 3, ¿ven? Bueno, tabla 1, características de la muestra. Por lo general descriptivo. Tabla 2, OR. Puede ser, si es que usamos OR como asociación. ¿Ok? Es bivariable. Tabla 3, multivariable. ¿Qué es la regresión logística? El análisis de regresión. Es una forma de controlar las variables confusoras. Es el famoso análisis multivariable. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que hay, yo puedo, por ejemplo, nivel educativo y nutrición, pero hay otras variables, por ejemplo, el nivel socioeconómico, así como ese salió. Esas son variables confusoras. Entonces yo, en un estudio observacional, tengo que identificarlas y tengo que ver en qué medida esas variables, que son estas, afectan o no afectan. De esa manera yo puedo mejorar el nivel de un estudio observacional. Nunca va a ser igual que un ensayo clínico, nunca. Pero entonces, en resumen, un estudio observacional debe tener un análisis multivariable. Si no, nada. ¿Ok? Si van a haber comparaciones, van a ver en un estudio observacional, sea una cohorte transversal, se ha hecho una asociación estadística, perfecto, pero no se ha considerado variables confusoras. Punto clave en la lectura clínica. ¿Ya? Punto clave. Acá tienen, ¿ven? Hay otros factores. ¿Ven? Acá, por ejemplo, la edad 1. ¿Qué significa 1? Que la edad no es un factor determinante en este estudio. Pero hay otros que sí, por ejemplo, ¿ven? Desórdenes depresivos recurrentes, miren, 162. Bien relevante, ¿no? Solamente como ejemplos rápidos. Tenemos rápido, a ver qué vimos. Y los puntos finales del 19 al 22 corresponden con la discusión, que la discusión es más temática. ¿Okay? Es más temática. Lo único que yo sí destaco, que sí es bueno apuntar en la discusión para ustedes como metodólogos,
son las limitaciones. Todo estudio, incluso ensayo clínico, todo estudio tiene limitaciones. Lo que no se debe hacer es ignorarlas. Lo que hay que hacer es sincerarse. El autor debe sincerarse y decir, estas son las limitaciones de nuestro estudio. Y deben figurar como parte de la lectura clínica. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Bueno, ya no voy a andar, seguimos. Eso se lo dejo para ustedes. ¿Ven? 17, otros análisis complementarios. La discusión, acá hablábamos. Puntos clave en referencia a cómo se compara con otros resultados. Eso es matemático. Y limitaciones. Limitaciones. ¿Ya? ¿Seguimos? Seguimos, vamos a avanzar rápido. Punto 20, interpretación de los resultados, ¿no? Y punto 21, muy importante, validez externa. La validez interna tiene que ver con el método. La validez externa tiene que ver con la posibilidad de generalizar resultados. Repito, la investigación científica debe buscar que los resultados se generalicen a una población. Ese es el gran beneficio de investigar. Si no puedo hacer eso, esa investigación es muy limitada. Entonces, esa es la validez externa. La capacidad de generalizar a una población. Muy importante. ¿Ya? Ya sabemos cuáles son las características, que la muestra sea representativa de la población, para poder, de otra manera, si no representan, no puedo generalizar. ¿Vale? ¿Seguimos? Seguimos, creo que en la parte final, los fondos. Bueno, solo un comentario final de los fondos. Si yo hago un estudio de un FAR, de un laboratorio, y el estudio está financiado por el laboratorio, ¿cómo se llama eso? ¿Ah? ¿Cómo se llama eso? Correcto, perfecto, muy bien, correcto. Conflicto de intereses. Existen demasiados conflictos de intereses. Demasiados, más que nunca en estos tiempos. Y hay que entender. El estudio me está diciendo que este fármaco es una maravilla. Sí, pero está financiado por el laboratorio. Yo voy a ser buena gente, ¿no? Sí, pero tengo que explicar. Es más, si yo, por ejemplo, mi técnica la publico, inconsciente o conscientemente, voy a favorecer mi trabajo. Es la verdad. Yo no voy a decir que es una porquería. Nunca lo voy a decir. Eso lo dirán los demás, pero yo no lo voy a decir nunca. De repente lo voy a poner así bonito, ¿no? Pero como para que parezca. Pero cuando otra persona estudia lo que yo propongo, que ese es el siguiente paso, ahí adquirimos objetividad y dejamos de lado el conflicto de interés. Eso es bien relevante. ¿No? Muy bien, seguimos, creo que ya. Vale. Páginas para revisar lo que hemos comentado hoy y damos 10 minutos para que repose porque está saliendo uno atrás. ¿Ya? Pero 10 minutos. 10 minutos para la segunda clase. ¿Ya? Mucha información, pero espero que